Hola RST, soy René. Las celebraciones del Día de los Muertos datan desde épocas ancestrales en todas las culturas. La méxica, la maya, la azteca, la inca, la aymara, la misma cultura celta. El rito de que celebra la vida de los ancestros era común en la América precolombina y entre las culturas prehispánicas era bastante común conservar los cráneos como trofeos, como amuletos y en general celebrar la muerte, hacer rituales para preservarla, para evitarla, para espantarla. El festival, que se convirtió en el Día de los Muertos en México, originalmente celebraba el inicio del noveno mes del calendario solar de la cultura mexica, que duraba todo un mes, que era el mes de agosto. Esta festividad era presidida por la Dama de la Muerte, o la Catrina, según la obra de José Guadalupe Posada, y por la esposa del dios, el Señor de la Tierra de los Muertos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado terror, duda, incertidumbre en todos los seres humanos, y diversas culturas a lo largo de la historia han generado ritos y rituales para celebrarla, honrarla, para escaparse de ella, para burlarla o para eventualmente volver de ella. En todas las culturas encontramos festividades, como el caso de Todos Santos, Día de los Muertos, Halloween, el velado de las ñatitas, sin mencionar la resurrección de Jesucristo. Desde los mitos más antiguos hasta las producciones cinematográficas más modernas, encontramos que estos muertos vuelven a la vida. ¿Pero acaso es realmente posible la resurrección? Antes deberíamos preguntarnos cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Y más aún, para entender qué es la muerte, debemos entender primero qué es la vida. Una de las teorías más antiguas que explica lo que es la vida es el vitalismo, formulada por Javier Bichat en el siglo XVII. Él afirmaba y explicaba que todos los seres que tienen vida, todos los cuerpos con vida, la tienen porque tienen una sustancia que las hace especiales y únicas. Una sustancia que puede ser el chi, el lifeblood o el humor. La creencia en tal esencia era bastante común en las culturas antiguas. De hecho, hoy en día existen historias de personajes que son capaces de absorber esa energía de otros o de fuentes donde podemos ir a renovarlas. Por ejemplo, los viajes a fuentes de la eterna juventud o el caso de los vampiros. El vitalismo como teoría empezó a perder popularidad con la revolución científica del siglo XVII en Occidente. René Descartes plantea la noción de que el ser humano no difiere de otra máquina y igual que cualquier otra máquina recibe su fuente de energía o su fuente de vida de un lugar donde se almacena el alma, en este caso la glándula pineal en el cerebro. En el 1907 el doctor Duncan McDougall afirmaba que el alma tenía masa, por lo cual realizaba experimentos en los que pesaba antes y después de la muerte a sus pacientes, tratando de demostrar el peso del alma. Esta teoría, al igual que el vitalismo, fue refutada. Y con todas estas teorías que aún quedan en la cultura popular, pero que no explican realmente cuál es el origen y cómo se produce la vida, ¿dónde nos quedamos? Lo que sabemos es que la vida no está siendo contenida en sustancias mágicas o lugares misteriosos de nuestro cuerpo, sino más bien en los procesos biológicos en sí. Y para analizar esos procesos biológicos y ver cómo se da la vida, tenemos que hacer un zoom hacia nuestras moléculas. Dentro de estas células, dentro de estas moléculas, constantemente suceden reacciones químicas debido a la glucosa y al oxígeno de nuestro organismo, que convierten moléculas energéticas denominadas ATP. Las células utilizan esta energía para absolutamente todo, para reparar, para crecer, para reproducirse. No solo toma bastante energía fabricar la molécula adecuada, pero se necesita aún más para llevarle esta molécula hasta el lugar requerido. Existe un fenómeno universal que determina que las moléculas tienden a dispersarse de una manera aleatoria, y a este fenómeno lo llamamos entropía. El hielo nos puede servir como ejemplo. Si tomamos un cubo de hielo y lo ponemos en un recipiente, las moléculas de agua no se esparcirán y permanecerán en un lugar fijo, pero por el efecto del calor, la entropía incrementará, produciendo que el hielo se derrita, lo que llevará eventualmente a que las moléculas de agua se dispersen por todo el recipiente.
El mismo principio se aplica a las moléculas, incluso dividiéndose en moléculas mucho más pequeñas o átomos, que es lo que se conoce como envejecer. Es por eso que tomamos bastantes antioxidantes, para evitar que las moléculas y los átomos vayan separándose por efecto de la entropía. Por lo cual las células deben siempre mantener la entropía controlada, usando energía para mantener sus moléculas en la complicada configuración adecuada para que las funciones vitales puedan ocurrir. Cuando las células sucumben a la entropía, entran en un estado al que lo denominamos muerte. Es por eso que los organismos no pueden ser reanimados una vez que están muertos. Podemos llenar de aire los pulmones, pero si el resto de los organismos que funcionan en la respiración no están activos, no serviría de nada. De la misma manera que un desfibrilador puede dar shocks eléctricos a las células cardíacas, pero no animar un corazón, lo único que hace es ponerlas en posición para que palpiten de manera irregular hasta que ellas recuperen el ritmo natural. Esto puede salvar la vida a un ser, pero no devolvérsela, ni dar vida a un monstruo creado con partes de cuerpos muertos. ¡Wow! Eso estuvo cerca. Bueno, lo que quiere decir es que todos esos milagros médicos pueden retrasar o prevenir la muerte, pero no así realizar el proceso a la inversa. Pero no es tan fácil como parece. Continuamente se realizan investigaciones médicas que permiten desplazar esa línea de reversibilidad mucho más lejos. Lo que quiere decir que se han logrado reanimar seres que hace muchos años atrás estaban con diagnósticos terminales, por ejemplo, seres que estaban en coma. Lo que permitirá a futuro desplazar esa línea aún más. Algunos animales son conocidos por extender su vida o sobrevivir a condiciones extremas al reducir la velocidad de funcionamiento de sus metabolismos y procesos vitales, a tal punto que están prácticamente en pausa. Las investigaciones actuales tratan de obtener los mismos resultados congelando a seres que están a punto de morir hasta el momento en que sea posible curar esas enfermedades. La explicación es que si congelamos las células, estas células dejan de moverse y por ende la entropía es prácticamente inexistente. Las tendencias afirman que incluso si muchos de los sistemas están casi destruidos, esto puede corregirse con hordas de nanorobots que pueden reacomodar todas las moléculas en las posiciones que les corresponde, además de inyectarle a todas las células la energía suficiente para que vuelva al funcionamiento, presumiendo que el cuerpo pueda volver al punto en el que estaba, similar a la restauración de una computadora. Entonces, si pensamos la vida no como un sistema mágico de sustancias etéreas y místicas, sino más bien como un sistema complejo, organizado para su funcionamiento en un tiempo determinado, la muerte no es más que inyectarle más entropía al sistema. Y cuando un cuerpo está completamente muerto, no es un punto fijo en el cuerpo. Por el contrario, es un punto en que nuestro cuerpo alcanza la mayor entropía posible. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente estamos vivos? ¿Cómo podemos demostrar que existimos? De hecho, ¿eres real? ¿Existes? Si te pregunto, ¿cómo puedes demostrar tu existencia? Pensarás que es absurda la pregunta y la respuesta que es obvia. Pero realmente, ponte a pensar, ¿cómo sabes que existes? Y cuando tratamos de responderla, la pregunta se torna compleja. En el tercer episodio de la serie televisiva Breaking Bad, el profesor de química Walter White trata de disolver un cuerpo humano en ácido fluorhídrico. Mientras lo hace, rememora una conversación que tuvo años atrás con su compañera de investigación Gretchen, en la que entre ambos hacen cuentas sobre la composición química del ser. Lo que dicen más o menos es lo siguiente: hidrógeno un 63%, oxígeno 26%, carbono 9%, nitrógeno 1.25%. El calcio solo supone el 0.25%, hierro 0.00004%, sodio 0.04% y fósforo 0.19%. Entonces la suma es de 99.888042%. Y falta un 0.111958%. Luego Walter White pregunta, ¿seguro? Falta algo, ¿no? Tiene que haber algo más en un ser humano. Y ella dice, ¿y qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Demuestra acaso que existimos el hecho de tener un alma? A esa pregunta trató de responder René Descartes. Él, para hacerlo, se deshizo de sus preconceptos, de sus juicios, de sus ideas y opiniones,
y trató de empezar de cero. Se dio cuenta que todas sus ideas y opiniones venían de la interacción que él tenía con el mundo a través de sus sentidos. Y no puede haber nada más real que eso, ¿o sí? Tú estás viendo el video con tus ojos, lo escuchas con tus oídos, y tú eres real, y el video es real, porque tus sentidos no te engañarían, ¿o sí? Podemos confundir a una persona con otra cuando la vemos a lo lejos, o estás seguro de poder atrapar un balón con las manos, pero este se te cae al suelo justo en tus narices. Pero aún así, tú sabes que todo lo que está a tu alrededor es cierto. Las manos, tus pies, tu cabeza, tu cuerpo, todo es tuyo. Y todo eso eres tú. Solo las personas locas podrían negar eso. ¿Y tú? Tú no estás loco. Cualquier persona que dude de eso debe estar soñando. ¿Y si todo esto fuese un sueño, se estaría soñando? ¿Tienes forma de demostrarlo? ¿Recuerdas Inception? ¿Recuerdas cómo eran capaces de comer, interactuar con la arquitectura dentro de un sueño? ¿Qué tal si esto es lo mismo? Cuando estás soñando, puedes creer que vuelas, que nadas, que peleas con monstruos mitológicos, cuando en realidad estás tranquilo, echado en tu cama. ¿Cómo puedes demostrar que esto no es un sueño? Cuando estás despierto, sabes que estás despierto. Cuando no estás despierto, no sabes que no estás despierto. En un sueño no tienes una forma de diferenciar si estás durmiendo o si estás en la vida real, a menos que tengas uno de esos tótems como los de Inception. Quizás el cuerpo que percibes como tuyo no está ahí. Quizás la realidad y todos sus conceptos abstractos como tiempo, forma, color, números, no existen. No es más que un engaño que un genio del mal ha inventado. Y es en serio. Descartes te desafía a que refutes la idea de que todo lo que te rodea no es más que ilusiones. No es más que algo que te está siendo engañado para que sueñes. Quizás tus manos, tus pies, tu mundo, tus gustos, tu música favorita, todas estas son ilusiones creadas con las que te engañan. Si esas cosas no existen, tú no existes. ¿Te estás convenciendo de que en realidad no existes? ¿Estás convencido? Si no es así, bien. Pero si estás convencido, aún mejor. Para convencerte de eso, puedes probar que eres un ser convencido de algo, aunque ese algo sea no ser nada. No puedes ser nada si estás convencido de que eres algo. Lo que te hace un ser convencido de algo y al mismo tiempo un ser pensante. O como diría Descartes, pienso, luego existo. Es decir, pienso y por consecuencia existo. Y también tú. Esto es RST, Real Simple Tuyo, y como siempre, gracias por vernos.